Hay una palabra, Vilma, que últimamente escuchamos mucho en español, ya tiene bastante tiempo en inglés, y es deconstrucción. Y la deconstrucción específicamente de la fe, de las Wow. creencias en que estamos parados. Me comentabas que fuiste a una conferencia donde se habló un poco de eso. Coméntanos para aprender un poco más. Sí, yo tenía curiosidad al oír la palabra, porque muchos creyentes jóvenes, muchos creyentes de mucho tiempo, habían declarado no creyentes después de tener mucho tiempo. Uno de ellos es Joshua Harris, que había dicho, yo soy creyente, escribió un libro. Yo le dije adiós a las citas. Era un libro hace muchos años, muy famoso. Entonces, mucha gente se sorprende cómo es que una persona que ha sido creyente desde la juventud, que han sido personas tan impactantes en el Evangelio, que han ganado tantas personas para Cristo, y de repente como que dicen, no soy creyente. Entonces es como un impacto y es una tendencia que estamos viviendo en estos días con nuestros hijos, con esta nueva generación que crecieron en el Evangelio y de repente ellos dicen, no creo. Para esto, yo solamente voy a decirte para que tú me hagas algunas preguntas para yo recordar que la duda no es mala, el dudar no es pecado. El que tú digas, bueno, soy creyente. Porque yo recuerdo que cuando yo empecé en el Evangelio, yo dije, ¿y dónde dice la Biblia que mis pecados son perdonados? Y empecé a buscar en la Biblia, buscar un versículo que dijeran, tus pecados son perdonados. O sea, son dudas, preguntas que a uno le surgen y son buenas por cuando uno las busca. Entonces, lo que yo aprendí es que nosotros tenemos que hacerle preguntas al joven. Por ejemplo, si es nuestro hijo, si es nuestro estudiante, si es un joven que nosotros conocemos, como preguntarle, muy bien, ¿y cómo es el Dios que tú crees? Porque ellos dicen, no, yo no creo en Dios. La pregunta es, ¿cómo es? Descríbeme el Dios que tú crees. Porque todos creemos en algo. El asunto que yo tengo, tú, aunque digas, no, yo no creo, soy ateo, hay algo. Entonces, ¿cómo es? Descríbeme el Dios en que tú crees. Pues yo necesito saber cómo empezó eso. Porque tal veces, muchas veces, muchas personas dicen, yo soy creyente. Y luego, cuando tú empiezas a hablar con él, realmente no es creyente. Realmente no ha entendido el Evangelio. Realmente tú empiezas a decirle, ¿cómo es Dios? Ah, bueno, pues Dios es una persona de libertad, que te deja hacer lo que tú quieras, sigue ¿cómo que dicen? Sigue tu Sigue tu sueño, corazón. Sí. sigue tu corazón, todo eso mucho es desconstrucción de la fe. Entonces hay un autor que era muy famoso en esos tiempos, se llamaba Más que un carpintero, Josh McDowell, ese libro que hablaba mucho de demostrar quién era Jesús, que Jesucristo era Dios, que nos llevaba a nosotros él escribió unos libros maravillosos. Entonces, el hijo de él se llama Sean McDowell y él participó en un libro que hubieron muchos autores que escribieron sobre la desconstrucción de la fe. Y lo vamos a poner en el link, el libro. Y él explicaba que nosotros no podemos desesperarnos con esta generación de no creer o que tiene duda, sino hacerle preguntas. ¿Cómo es tu Dios? ¿En qué Dios es que tú crees? ¿Qué dice Dios? El Dios que tú dices, ¿qué es lo que va a hacer? Hacer preguntas para cuestionar. Porque hacerse preguntas no es malo. El problema es que nosotros le tenemos miedo a las preguntas y a las dudas. Y cuando vemos una palabrita tan rara, desconstrucción de la fe, decimos, ay, se desvió el chico, el hijo, se me descarrió, todo el trabajo que yo le impliqué, lo que le enseñé, como ellos están siendo bombardeados por tantas cosas. Entonces es buenísimo leer material en esta área y ver cómo conversar y preguntarle a ellos. También hay otra autora que se llama Katie McCoy. Es una doctora también y ella también con los millennials,
con los generación G, con la generación Z, que son los que están pasando por todo eso, que están teniendo un cambio tremendo en sus vidas. Estos nuevos jóvenes no tienen raíces. Estos nuevos jóvenes van donde haya trabajo, se tienen que mudar. Estos nuevas generaciones trabajan desde la casa, lo que se le dice remote, ¿cómo se llama, Reina? Trabaja remoto Sí. lejano, donde pueden Home irse office. a Europa y trabajar desde Europa. Pueden Ujú, trabajar desde Asia y trabajan desde Asia. Ustedes saben que algunos de ellos trabajan, prefieren el día pasear, entonces se van a un horario que coincida con el horario de trabajo y entonces trabajan en la noche. ujú, Y a la vez pasean, viajan, conocen el mundo, son unos ciudadanos globales. ujú, Entonces, yo tengo que tener conocimiento para tratar con esta gente, para evangelizarla, estudiarlos. Es como, por ejemplo, mi esposo y yo hemos trabajado siempre con personas que están de paso, personas que están de transición. Como yo vivo aquí, pero yo no voy a durar para siempre. Nosotros trabajamos con turistas. El turista viene 2 semanas, 3 semanas, lo más, y se iban. Entonces, no echabas raíces, pero tú tienes que saber e entender que hay personas que se van a ir. Yo vivo en Florida ahora. Esta es una ciudad de turismo. Esta es una ciudad que es costosa. La gente viene y se muda y se va. Y entonces cambia de iglesia o busca un lugar donde la manera de compartir el evangelio es muy diferente. En Europa, para compartir el evangelio a mucha gente, tienen que enseñarle a cocinar, clase de computadora, tienen que enseñarle clase de idioma, tienen que darle comida, tienen que, o sea, suplir una necesidad de cosas. Las oraciones, nosotros hacíamos caminatas de oración, no es simplemente en un lugar orando, sino es caminando con los ojos abiertos y tú vas orando. Para ujú, tú hablar con una persona el evangelio, porque ya antes, cuando, no sé tú, Reina, pero yo era más joven, tú te sentabas al lado de una persona y tú hablabas o conversabas con la persona. Ahora tú no te atreves a conversar con la persona de al lado porque tú no estás segura quién te va a tocar o quién es. La persona te tiene que citar en un café. Si una persona accede a decirte, sí, yo quiero hablar contigo, no te va a abrir la puerta de tu casa. Tú no puedes ir a tocar una puerta de una casa y esperar que te abran la casa. Tú tienes que hacer una ujú, cita con esa persona y tener como una estrategia evangelística muy diferente. Entonces, todas esas cosas de deconstrucción de la fe tiene que ver con la iglesia, con el evangelizar, con la lectura, con las oraciones, con los devocionales, con el hacer misiones. ujú. Es diferente con el hacer grupo. Los grupos a veces son para los jóvenes. Vamos a, no sé, a jugar un deporte, vamos a hacer una manualidad para poder ganarse el afecto de la persona y entonces poderle ministrar. Ujú, me gusta mucho que hiciste la aclaración de que no está mal cuestionar lo que creemos o buscar respuestas o saber en qué estamos parados, qué es lo que creemos. Quizás si alguna amiga nos está escuchando y nunca ha escuchado estas palabras de la deconstrucción de la fe, pudiéramos visualizarlo como un proceso de cuestionarte, así como si fueran unos legos. A ver, voy a desarmar esta creencia que tengo, voy a reevaluar lo que he aprendido desde pequeña, lo que me han enseñado, para entender en dónde están mis bases. Quiero comprender de una manera auténtica, genuina, en que está sostenida mi fe. Y eso es válido. Amén. Ahorita que mencionaste de Joshua Harris, creo que es un fenómeno y lo hemos platicado varias veces aquí con mis hijos muy fuerte porque si bien varias personas cristianas creyentes habían deconstruido su fe, a lo mejor no había ese término y no había redes sociales para ponerlos en el ojo del huracán. Se me hace muy fuerte lo que le sucedió a él. Los que no sepan, él fue un joven muy brillante, pienso yo, mentalmente, tiene muchas capacidades y escribió varios libros que estaban muy enfocados en su testimonio, en sus creencias, en lo que él vivió con las relaciones, las citas amorosas y si bien su intención era vivir en pureza, en santidad, etcétera, muchos grupos fundamentalistas y muy legalistas tomaron su material como un currículum, casi como si fuera la palabra, y lo
enseñaban de una manera, me parece, muy enfermiza. De hecho, los que testimonios de personas que se pusieron en contra de Joshua Harris y sus creencias y todo lo que él describió siendo un jovencito, Vilma. ¿En qué cabeza cabe que es de estos grupos de tomar un libro hecho por un jovencito para enseñárselos a jovencitos y manipularlos respecto a su vida amorosa, su vida íntima, también en temas de sexualidad, de parejas, que guardarte, etcétera? Y estos grupos extremos, tipo sectarios y manipuladores de sus grupos de jóvenes, pues tuvieron una generación entera de personas que se sintieron invadidas o lastimadas en sus relaciones o que estoy soltera por su culpa o que tuve muchos novios a escondidas por su culpa, etcétera. Entonces, Sí, si la verdad no han leído sobre esto, es muy fácil escuchar a alguien que no ha leído de este caso y decir, no, satanizar a ese pobre joven. Yo tengo mucha compasión por él. Espero que en algún momento su corazón sane y pueda volver al Señor. Pero yo lo que veo, Vilma, más allá de las figuras públicas como él y este caso, es que los cristianos que empiezan a desconstruir su fe, casi siempre, si te fijas, es o porque hubo algún abuso eclesiástico o porque hubo un legalismo, un sectarismo marcado. extremo, de una manera muy intrusiva, entraron en sus vidas, no les dejaban ya nada de vida en varios temas, no nada más en la intimidad, la sexualidad, a veces hasta política, decisiones de dónde vivir. Era muy fuerte el autoritarismo y la moralidad falsa, ni siquiera algo, qué bonito, ¿verdad? Tener líderes morales, limpios, íntegros, como dice la palabra, pero la generación se empezó a cuestionar esa autoridad por la moralidad y por la vida doble o hipócrita que llevaron muchos líderes eclesiásticos y muchas sectas. Y Entonces, especialmente, eso afectó mucho a los hijos de los pastores. Y se han escrito muchos libros del hijo del pastor, que han, tú sabes, que desconstruyeron la fe. imagínate ver una cosa Mm. en tu casa, escuchar, no sé, maltratos, groserías, infidelidades y de repente ver a esa misma persona siendo un líder o una mujer de fe y maltratando gente en privado, pero siendo muy linda en público. Entonces esto yo creo que sí O, lastima horrible el corazón. sí, o también uno forzando a sus hijos a vivir vidas tan estrictas, tan, ¿entiendes? Tan con poca gracia, con tan poca gracia, que ellos realmente dijeron, esto es, o sea, no me gusta. El Jesús que me están pintando y la Biblia que me están pintando es algo estricto, duro, fuerte, o sea, que no da. Entonces, muchos también les pasó eso, que son esos libros, tú sabes, uno tiene, como tú dices, que leerlos de una manera. Yo crecí siendo, o sea, antes de ser cristiana católica, en un colegio católico, y era sumamente estricto. O sea, yo estoy acostumbrado al estricto, porque en cierta manera uno se pone a ver y hay cosas que forman el carácter, pero hay, ¿cómo se llama? Excesos. Hay excesos que realmente han Exceso. marcado a muchos. Y por otro lado, hay muchos padres llenos de pánico que dicen, bueno, tú fuiste cristiano, tú hiciste profesión de fe, ya yo no acepto después de ahí en adelante una duda o que cuando uno ve que el hijo toma otro camino, realmente uno se pone, ¿qué te digo? Entra en pánico y Sí. no sabe cómo manejar eso. Y no sabe, y empieza de una vez, no, tú no puedes, no tienes derecho a cuestionar, no tienes derecho a preguntar, no tienes derecho a dudar. Y entonces Ujú, la Biblia Judas a los que dudan, ten compasión. De los que ujú. dudan, ten compasión, dice Judas. Ujú. Como que es lo más fácil también quizá culpar a una persona o un autor de un libro, un artículo, hacernos responsables de lo que en nuestra casa se enseña o algo, porque en realidad si te pones a ver Y de esos nuestro propio libros, pecado. es una intención bonita, genuina, es un testimonio, es lo que él pensaba. Lo malo que se hizo fue esa distorsión en esos grupos sectarios y muy opresivos, si es la palabra a lo mejor peligrosa de usar en estos días, opresivos, porque ya ahora todo Ay, se dice que sí. es opresivo, ¿no? Pero Ajá. hay que ver si son dudas genuinas lo que tenemos o quejas
o si son excusas, porque en ocasiones que lo único que queremos también es excusas para hacer lo que nos plazca sin pensar en las consecuencias eternas para nuestra propia vida o para los que nos rodean. Entonces, son muchas cosas, pero preguntarnos genuinamente qué es lo que creemos, no le veo problema alguno. Y no tenemos que tener miedo de que nuestros hijos, por ejemplo, tengan preguntas genuinas, incluso Cuestionen. que vean nuestra vida, cómo la estamos viviendo, si somos congruentes. Esta generación valora muchísimo la autenticidad, la palabra de ese ser auténtico, ser transparente, no tantas poses, no tanta fachada, tantas apariencias, sino lo genuino. Entonces, al toparse con esta dualidad, es cuando muchos dicen, ya no creo esto. Y decía un pastor, no me acuerdo cuál, Vilma, no sé si te acuerdas, que no se puede sostener una generación entera con historias bíblicas infantilizadas sueltas, sino también con una doctrina sólida y respondiendo a sus Teología. preguntas más grandes de quiénes son, para qué están aquí, cuál es el propósito para su vida, por qué nos creó el Señor, cuál es el propósito de Dios para el hombre, etcétera. Preguntas serias, también los niños tienen que tener respuestas, no solo cuentitos para colorear con crayola por 15 Ujú. minutos un domingo. Correcto, correcto, así es. Este tema es sumamente amplio. Les invitamos a los padres a investigar, a leer, a no dejarse sorprender luego por, sino, sí, déjame, vamos a buscar, a descubrir, vamos a estudiar juntos. Vamos a poner de algunos de estos libros que estamos hablando, Reina y yo, en este lugar y a orar mucho por nuestros hijos, porque definitivamente estamos en una lucha a muerte, en una lucha espiritual a muerte, donde el mundo quiere la tecnología, la inteligencia artificial, el sistema, la cultura, las filosofías están detrás de las relaciones, todo el mundo, la experiencia de todo el mundo atrás es para hacernos dudar. Satanás siempre quiere cegar nuestros ojos contra quién es Dios, su realidad, de qué poderoso, qué presente es. Quiere ocultarnos. Y esas son maneras sutiles, nuevas, pero son las mismas antiguas, de hacernos quitar nuestros ojos de Jesús y de Dios y de su palabra. Gracias por acompañarnos y gracias, Vilma, por compartirnos y hacer pensar en este tema tan importante. Hasta la próxima.